La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Lo más inmediato de la crónica del mundo está en el sonido que se ha vuelto a escuchar esta madrugada en Ucrania. Por segunda noche consecutiva ya las sirenas han sonado en las calles de Kiev ante un nuevo ataque de Rusia con drones, con misiles que deja al menos 3 muertos y varios heridos en Zaporilla y en Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky, que ayer solicitaba una vez más a sus socios europeos y a Estados Unidos que cumplan su palabra y le envíen sistemas de defensa aérea con los que hacer frente a ataques como este de Putin. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Ataques masivos como este y como el de ayer, con 127 misiles y más de un centenar de drones rusos que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas de 15 regiones ucranianas y que dejaron 7 víctimas mortales, uno de los mayores bombardeos rusos en lo que va de guerra. Pendientes después de las novedades que nos van llegando, que nos han vuelto a llegar una madrugada más de la guerra entre Ucrania y Rusia. En Venezuela, este miércoles se va a cumplir un mes, mañana mismo se cumplirá un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales, cuyo resultado sigue en disputa. Tanto el chavismo como la oposición han convocado marchas paralelas en Caracas. María Corina Machado, la líder opositora, continúa reivindicando la victoria de su candidato de Edmundo González Urrutia en base a las actas recabadas el día de los comicios. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles. Todo esto mientras Nicolás Maduro ha vuelto a arremeter contra el jefe de la diplomacia europea, contra Josep Borrell, por exigirle la publicación de esas actas electorales para demostrar su victoria. Josep Borrell instiga, apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania. Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza. Es cómplice Josep Borrell de la masacre de Gaza. Y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. También el gobierno español exige la publicación de esas actas a Nicolás Maduro, aunque ayer en Hoy por Hoy el ministro de Exteriores, Álvarez, se resistía aquí a calificar a ese régimen como una dictadura. Le quiero preguntar si para usted Venezuela es una dictadura. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Al Partido Popular no le han gustado nada esas palabras de Álvarez, esa reticencia a calificar al régimen de Maduro como una dictadura. El portavoz de la Formación Popular, Borja Semper, se preguntaba ayer por qué el gobierno no reconoce la victoria de la oposición en Venezuela. Creemos que el gobierno de España debe defender y liderar en la Unión Europea la defensa de la democracia en Venezuela, que es lo mismo que decir el reconocimiento de la contundente victoria de Edmundo González. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo ha hecho? Y en la agenda del día, Pedro Sánchez arranca hoy una gira por África Occidental que le va a llevar a Mauritania, Gambia y Senegal, países en los que va a buscar reforzar la colaboración en la lucha contra la migración irregular. Es el segundo viaje del presidente del gobierno en poco más de 6 meses a esa región, de donde parten la mayoría de los cayucos que llegan a las Islas Canarias. Es martes 27 de agosto. Y es, les decía, la gran previsión informativa del día aquí en España, la presión migratoria que no cesa en Canarias, donde Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes un cayuco con más de un centenar de migrantes a bordo cerca de la isla del Hierro. Todos los tripulantes de la embarcación han sido trasladados al puerto de La Estaca debido al mal estado de la mar en el de la Restinga. En el cayuco viajaban 8 mujeres y 2 menores de edad. Hay preocupación en Ceuta también ante la llegada de inmigrantes irregulares, de personas migrantes irregulares desde Marruecos. En las últimas horas unas 700 han intentado llegar a nado a esa ciudad autónoma. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues es solo una cifra, 1.500 en 4 días, según señalaba la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, con una definición que deja a las claras cómo se encuentra actualmente la situación. La presión migratoria que estamos sufriendo es extrema, es muy elevada y está poniendo a prueba el sistema que conforma nuestra ciudad y, a fin de cuentas, el Estado. Pues con especial agradecimiento a las fuerzas de seguridad españolas, a las marroquíes y a la colaboración estrecha que mantiene con la ciudad autónoma. El CETI sobrepasa las 700 personas, el tope es 512, pero no se van a ampliar los recursos de atención, mientras los centros de menores se acercan a los 500, cuando la capacidad supuestamente de acogida es de 88.
En Canarias decíamos que en lo que va de año más de 22.000 personas han llegado de forma irregular al archipiélago, un aumento del 126% con respecto al año pasado, que ha saturado el sistema de acogida de las islas. Tenerife, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días, y solo desde el viernes 400 personas han llegado a Canarias a bordo de embarcaciones precarias, alrededor de 190 este lunes a la isla del Hierro. Aún estamos a la espera de esas actualizaciones de la madrugada de salvamento marítimo. Todo esto mientras el gobierno de Canarias ha solicitado formalmente una visita oficial a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en movimiento ante la previsión del aumento de llegadas por la bonanza del mar en los próximos meses. Y es que el sistema de acogida, dice Fernando Clavijo, ya no garantiza la integración de los más de 5.200 menores tutelados. De hecho, 298 menores permanecen en un palomar en la isla de Tenerife. Queda a la espera, por tanto, ese acuerdo con el Partido Popular para la reforma legislativa. En Cataluña, el Govern de Salvador Illa va a aprobar hoy el nombramiento de Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra, con el objetivo de zanjar la crisis abierta después del operativo fallido para detener a Carles Puigdemont. Vuelve el mayor Trapero al cuerpo del que ya fue jefe policial, del que fue apartado y al que regresa ahora como jefe político, un nombramiento que llega tras el cese fulminante del hasta ahora comisario jefe de la Policía Autonòmica, Eduard Sallent. Ni té a veure amb el cessament del senyor Sallent el fet que el dispositiu... Una decisión que la consellera de Interior desvincula de los errores en el dispositivo del pasado 8 de agosto en Barcelona, en una rueda de prensa, la que dio ayer, en la que prometió abrir una nueva etapa en los Mossos. Precisamente la jefatura del cuerpo acordaba también ayer suspender de forma cautelar a esos 3 agentes detenidos por haber ayudado supuestamente a escapar a Carles Puigdemont después de su fugaz reaparición en Cataluña. Los 3 agentes, recordemos, quedaron en libertad tras haber pasado a disposición judicial. Uno de ellos es el propietario del vehículo con el que huyó el expresidente. Entre tanto, y de la crónica política precisamente en Cataluña, Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha anunciado que va a presentar su candidatura a la presidencia de ese partido el próximo día 21 de septiembre. El ex líder de la formación, que recordemos que renunció al cargo en junio tras los malos resultados de las catalanas del 12 de mayo, va a optar a revalidar el cargo en el Congreso que Esquerra celebrará a finales de noviembre. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Bon día. En pleno Via Crucis por recuperar el terreno perdido, Oriol Junqueras ha elegido el Teatro La Passió de Olesa de Montserrat para presentar su candidatura, que confía le permita el retorno a la presidencia del partido. Le acompañan dirigentes consolidados como Raúl Romeva, Diana Riba y Bernat Soler, y caras menos conocidas como la diputada Ana Balsera y la senadora Laura Castell. En previsión de una eventual repetición electoral, el Congreso de Esquerra se fijó para el 30 de noviembre. Ahora, con ese escenario fuera de la ecuación, ya con el nuevo gobierno constituido y operativo, Junqueras intenta avanzar la cita a finales de octubre. Ya ha presentado las firmas necesarias para que el Consejo Nacional del partido lo debata. Sus detractores lo acusan de tratar de impedir que tengan tiempo de forjar una alternativa sólida. Pues sobre el acuerdo entre el PSC y Esquerra para reformar el sistema de financiación en Cataluña se ha pronunciado la agencia de calificación de crédito Fitch. Asegura en un informe que el nuevo modelo sería positivo para Cataluña, pero que supondría una merma de los ingresos para las comunidades que se benefician de los fondos de compensación. El acuerdo, dice Fitch, dotaría a Cataluña de una autonomía de financiación mucho mayor y más cercana al concierto fiscal que actualmente tienen Euskadi y Navarra. No obstante, la agencia ve poco probable que el pacto tenga un impacto inmediato por la dificultad de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para sacarlo adelante. Jordi Fàbrega. Dice Fitch en este informe que la mejora de la financiación para Cataluña pactada por Esquerra Republicana con los socialistas será buena para las finanzas catalanas, pero negativa para el resto de regiones, porque su aplicación supondrá una menor aportación catalana a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas, ya que el acuerdo contempla respetar el principio de ordinariedad. Fitch cree que de llevarse a término este pacto, la autonomía financiera de Cataluña sería mucho mayor que la de las regiones del régimen común y mucho más cercana a la del País Vasco y Navarra, pero insuficiente para mejorar la calificación, la nota que la agencia pone a las finanzas catalanas. Pero dicho todo esto, la agencia, que es una de las más importantes del mundo, también añade textualmente que no espera que las reformas se implementen en el corto plazo, porque dice que los partidos que la apoyan no tienen la mayoría necesaria en el Congreso. Vamos a volver a la guerra en Ucrania, con la que abríamos este tramo de información, porque preocupa el aumento de los combates que se libran en la región rusa de Kursk por la proximidad de una central nuclear que, según Moscú, se ha convertido en objetivo de las tropas de Zelensky. Kiev niega que sus fuerzas hayan tratado de atacar esa planta, como denunció el Kremlin la semana pasada. En todo caso, la tensión en la zona va a llevar hoy al director del Organismo Internacional de la Energía Atómica a visitar esa central nuclear para revisar el riesgo que corre la instalación. Una planta particularmente frágil por su estructura similar
similar a la de Chernóbil, Antonio Martín. Rusia ha acusado ya a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk con un dron. El Organismo Internacional de la Energía Atómica no ha querido posicionarse sobre esa autoría, pero sí que su director general ha reconocido que la incursión ucraniana justo en esa región supone un alto riesgo. Es una situación preocupante, reconocía hace unos días Rafael Grossi, y daba más detalles de por qué. Porque esta central, dice, no tiene una cúpula protectora, sino un tejado normal, lo que la hace potencialmente vulnerable. Grossi ha visitado ya la central de Zaporilla, ocupada por los soldados rusos en Ucrania, pero será la primera vez que inspeccione el riesgo que corre una central en suelo ruso. Concluye Grossi que la gravedad de la situación obliga a que él mismo haga una revisión en primera persona. Por primera vez en 8 años, un asesor de seguridad nacional de Estados Unidos va a visitar China. Y lo va a hacer para reforzar el complicado diálogo entre Washington y Pekín. Una agenda marcada por la tensión en torno a la isla de Taiwán, la proliferación nuclear en Corea del Norte o el apoyo de Xi Jinping a Vladimir Putin. Sin grandes acuerdos a la vista, Estados Unidos y China se conforman por ahora con seguir dialogando y evitar que un choque de intereses que pueda abrir un conflicto entre ambas potencias. Desde Pekín, Adrián Foncillas. Llega hoy Jake Sullivan a Pekín para tratar con Wang Yi, jefe de la diplomacia china, de Rusia, Corea del Norte, Taiwán, Oriente Medio o el Mar del Sur de China, entre otros asuntos. Servirá la visita para resolver malentendidos y seguir esforzándose en mantener las tensiones en magnitudes manejables. No se esperan avances ni acuerdos trascendentes porque, primero, las posturas de ambos en la agenda geopolítica son ya conocidas, sólidas y en muchos casos opuestas. Y segundo, porque en apenas unos meses cambiará la administración en Washington y Sullivan no puede adoptar compromisos en nombre de la siguiente. En las vísperas de su visita, además, ambos países volvieron a la greña, esta vez por las docenas de empresas chinas que Estados Unidos ha incluido en su lista negra por su presunta cooperación con Rusia, una acusación que Pekín niega con vehemencia. Y las autoridades de los Países Bajos han multado a Uber, a la compañía Uber, por enviar información privada de sus conductores a los servidores de la compañía en Estados Unidos. La plataforma transfería datos de las cuentas corrientes, fotografías, documentos de identidad y hasta certificados médicos y policiales de sus conductores. El caso es que no es la primera vez que Uber recibe una multa por violar la ley de protección de datos neerlandesa, pero sí la que implica un castigo mayor. Estamos hablando de casi 290 millones de euros. Carlos Sevilla. El origen de la multa está en la denuncia que más de 170 conductores de Uber presentaron ante las autoridades francesas, pero la investigación recayó en la Oficina de Protección de Datos holandesa porque la sede europea de la compañía está en Países Bajos. El organismo descubrió que durante más de 2 años Uber recopiló información sensible de los conductores y la envió a Estados Unidos para almacenarla allí. Información como cuentas y licencias de taxi, datos de ubicación y de pago, fotografías, documentos de identidad y en algunos casos incluso datos médicos y penales de los conductores. La multa por no proteger toda esta información asciende a 290 millones de euros y es la más alta de las 3 que Holanda ha impuesto a Uber desde 2018. El momento de saludar esta mañana en Sevilla, Elena Carazo. Elena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en Mallorca, Mamen Municio. Hola, Mamen, buen día. Hola, buen día. Con otros asuntos que también son noticia, bueno, a lo mejor no son portada de informativos, pero bueno, son historias de las que se habla. Hoy, por ejemplo, en Sevilla va a haber un simulacro de incendio en 2 de los sitios más importantes del patrimonio de la ciudad. Yo creo que son 2 de los sitios más fotografiados, más visitados, Elena, que son la catedral y muy cerquita de la catedral, el Archivo de Indias. Si tú imagínate, Sastre, un fuego que afecte al Archivo de Indias, monumento patrimonio mundial, alberga documentos excepcionales relacionados con la llegada a América, cuadros de gran valor, pero además este supuesto incendio afectaría también a la Catedral de Sevilla, un escenario con el que la UME quiere poner en práctica el trabajo de la salvaguarda de bienes de interés cultural. Van a participar unos 90 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, junto a Bomberos de Sevilla, Policía Local, Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y 061, y lo advertimos porque desde las 7 de la mañana pueden estar llegando efectivos a la zona. Antonio Diosdado, de la UME. Tenemos que poner en práctica la capacidad que tenemos de actuar en bienes de interés cultural, tanto en edificios como en este caso, que es lo que se va a poner en práctica, en la capacidad de extracción de
cuadros, de monumentos, documentación, evidentemente, de archivos, están declarados como bienes de interés cultural, ¿no? Será entre las 10 y las 12 de la mañana, pero como decimos, algunos efectivos están llegando ya a la zona y se va a ver afectada la Avenida de la Constitución en el tramo delante del Archivo de Indias. Que lo sepan, por tanto, las personas que vivan allí en la zona. Susto. Eso es, pero sobre todo los turistas, los visitantes, porque es una de las zonas más visitadas del centro de Sevilla. Mamen, un cementerio de botellas de champán en el mar. Sí, es difícil de creer, pero la última de las acciones de limpieza de los submarinistas Ecoprojects en Portals Bales, una zona del glamour y el yate de lujo, pues ha mostrado un suelo submarino de cristal, por así decirlo. Estaba lleno de botellas de vidrio, pero sobre todo de champán, con lo que contamina y destruye el fondo marino. El grupo de submarinistas, 10 voluntarios, llegó a recolectar hasta 450 kilos de basura, de los cuales el 80% es vidrio. Pero ojo, no es todo. Aseguran que en el fondo hay todavía 5 o 6 veces más. Se trata de la acumulación de botellas durante, piensan, por lo menos 20 años. En esta zona pasan diariamente unas 50 embarcaciones y se ve que, sobre todo antes, tras la celebración que tocara, pues oye, lanzaban las botellas al mar con total impunidad. Reconocen, eso sí, que ahora hay algo más de conciencia, que las botellas que se han encontrado, sobre todo, son las que llevaban hace tiempo, que los buzos tuvieron que desenterrarlas de la arena, pero bueno, que todavía han encontrado algunas botellas lanzadas recientemente. Hay una imagen viral que me vas a tener que contar bien, Carazo. ¿Cómo es esto de que hay un turista que ha llegado en helicóptero a un restaurante de Marbella? Bueno, pues imagínate, esto es aparcar en la puerta, pero elevado a la máxima potencia o nivel Champions. Que te deje el piloto de tu helicóptero en la puerta del restaurante, porque claro, tienes que llegar a tiempo a la reserva. Ocurría en el aparcamiento de un conocido local de Marbella, por supuesto un local de lujo. Compartía la imagen un taxista en TikTok, un vídeo en el que veíamos al resto de clientes, pues imagínate, asomarse a ver qué pasaba. Claro. Unos llegan en coche o como buenamente pueden, o ni siquiera pueden llegar a restaurantes como ese de Marbella, y a otros pues los deja su piloto en la puerta del local. En fin, y han condenado a pagar 200.000 euros de sanción a un individuo por no dejar la finca que alquilaba limpia. Sí, porque fue una denuncia de un multimillonario que, claro, había pagado 85... de multimillonarios, ¿eh? Sí, esto sí. Vamos de ricos. Sí, aquí... ya. Había pagado 85.000 euros por el alquiler de una villa de lujo y luego 117.000 por la en la que realmente se tuvo que quedar. Había alquilado esta villa para pasar allí 2 semanas y al llegar estaba sucia y descuidada y decidió no pasar ni una sola noche. Cuenta que cuando llegó al día anterior habían hecho una fiesta y no se habían limpiado nada, que luego dentro las cerraduras de las habitaciones estaban rotas, la nevera no funcionaba, tampoco el lavavajillas, el césped dicen que parecía estaba muerto. Vamos, que por 85.000 euros la villa no valía esa cantidad, así que lo llevó a los tribunales y bueno, pues ha ganado y tendrán que pagar estos 200.000 euros. Lo que tú dices, todo son cosas de ricos. Eso es, hoy problemas de ricos, sí. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. Buen día, hasta chao. luego. Nuestra recomendación cultural de esta mañana tiene que ver con una novela muy personal, la que ha publicado Agustín Fernández Mayo. Retrata la historia de nuestro país a través de la vida y la muerte de sus padres. Pepa Blanes. Las buenas historias íntimas son aquellas que parten de un hecho privado para contar una historia colectiva. No es fácil lograr que algo que le ocurre a un escritor apele a cientos de lectores. Lo han conseguido algunos o algunas, como Annie Ernaux, por ejemplo, Joan Didion, maestras de la autoficción, un género que hasta hace nada estaba denostado y que ahora los escritores, alejados de esos parámetros, se suman a él. Tardó 12 años en escribirlo porque la muerte efectivamente es un proceso muy misterioso, la muerte de un ser querido, por lo menos en mi caso. Todo lo que diga en general en realidad me estoy hablando de mí, no sé en otros casos. Pero es un proceso muy misterioso porque en el momento en el que muere una persona tan cercana, se pone en marcha una reconstrucción. Agustín Fernández Mayo, escritor conocido y reconocido por la saga Nocilla, publica Madre de corazón atómico, una novela que cuenta la vida de sus padres, pero que es un retrato de la historia reciente de España. Me ocurriera algo que nunca había pensado de esta manera, ni nunca me había ocurrido, que es la idea de que en realidad la muerte no existe. El escritor se abre en canal, explica el duelo tras perder a sus padres y la relación que tuvo con ellos en la salud y en la enfermedad. Una preciosa novela que evita caer en lo sentimental, pero que emociona por su manera de mirar a la familia, a las relaciones y a la memoria. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.